pasado 11 de abril, el sello editorial de la USACH realizó el lanzamiento, la presentación del libro El quiebre de la democracia 50 años después, que tiene como editores a los académicos Pamela Figueroa y Peter Sciabelis. Es un análisis colectivo bien interesante donde líderes, en realidad políticos, ya los vamos a nombrar, pensadores también de las ciencias sociales, revisitan un texto que fue escrito y publicado por primera vez en 1978. Bueno, las ideas del texto, El quiebre de la democracia en Chile, es una publicación que realiza el contexto de lo que se estaba viviendo no solo en Chile, sino finalmente en los regímenes autoritarios, sobre todo en nuestra región, en esta época, ¿no?, llamada de Guerra Fría, que nos parece muy, muy lejana, pero que la verdad sigue presente, por Arturo Valenzuela. Y esto fue 5 años, como te decía, el 78, después del golpe de Estado, por supuesto, de Chile del 73. Es considerado, y los expertos así lo revelan, ¿no?, un texto clave para comprender el colapso de la sociedad chilena y ver las esquirlas que hay hoy cuando muchos analistas desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde los mismos partidos políticos, hablan, si no del quiebre o la crisis de la democracia, al menos de su fragilidad. Y de eso, de este texto, la vigencia, la revisión que se hace, vamos a conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública con Pamela Figueroa, politóloga y académica de la USACH y una de las voces referentes también, no solo desde nuestra casa de estudio, sino de, por muchos también colegas, muy citada a propósito de su muy buen análisis. Pamela, bienvenida. Hola, Daniela, un gusto estar acá, la verdad, siempre un agrado estar en Radio USACH. Y bueno, hablando de este libro, o sea, también gracias por el espacio de poder analizar y contar un poco más en detalle de qué trata este libro, El quiebre de la democracia 50 años después. Y bueno, conversaremos también de cómo se gestó, por qué se hizo y cuál puede ser el aporte en ese sentido. Es bien interesante porque aquí ya de frentón estamos hablando del quiebre de la democracia con todas las dictaduras que se dieron en ese periodo, 60, 70, 80, por cierto, en varios países, no solo el nuestro, y ahí no hay duda alguna en el análisis. Pero hoy es muy interesante y vigente este libro para comprender la debilidad o fragilidad o vulnerabilidad de la democracia. Entonces, también quiero hablar de la pertinencia, más allá de ser también un libro referente desde las ciencias políticas en el estudio de la democracia misma. Sí, bueno, a ver, el libro de Arturo Valenzuela, el libro original, el que se llama El quiebre de la democracia en Chile, fue publicado primero en inglés, The Breakdown of Democracy, y se transformó en un libro clásico, ya no solo para analizar Chile, es un libro clásico para entender cómo se da el cambio de régimen político de una democracia a un autoritarismo, ya como analizar cuáles son las causas, los factores, ¿no es cierto? Y es un libro clásico porque Chile era una excepción en América Latina en ese momento, ya, o sea, Chile había tenido una temprana democracia, una democracia con muchas limitaciones, porque era una democracia inicialmente oligárquica, donde no participaban las mujeres, etcétera, pero sí había una práctica democrática. Entonces, cuando vino todos los autoritarismos en las Américas, ¿no es cierto? Muchos países de América Latina ya en la década de los 60 se estaban transformando en regímenes autoritarios. Hubo un proyecto global de otros profesores, el profesor Juan Lins, que fue un investigador muy importante en ciencia política, que trabajó en la Universidad de Harvard por muchos años. Él quería hacer un proyecto de analizar por qué cambiaban los regímenes políticos. Y Arturo Valenzuela, que es medio chileno, medio norteamericano, porque su papá es chileno y su madre norteamericana. Bowie. Bowie. Tiene una larga historia, su familia con Chile, pero él nació en Chile y se fue muy jovencito a estudiar a Estados Unidos, terminó allá el colegio, hizo la universidad, pero siempre tenía este vínculo. Entonces, a él le pidieron que viniera a analizar en Chile, pero la crisis de 1924, ¿ya? Wow. Lo que fue antes de la Constitución del 25. Exacto. Entonces, él dijo ya, vino a hacer su tesis doctoral. Con Alessandri en esa época, ¿o no? Claro, antes de Alessandri, que fue como el periodo parlamentario, ¿ya? Después de que muere Balmaceda, entonces viene toda esa crisis. Entonces, él estaba analizando esa crisis, y cuando él está acá, viene el golpe de Estado. Y ahí le dijeron, obvio que cambió lo que hay que, exacto, ¿no? O sea, olvídate de 1924 por ahora. De hecho, esa investigación nunca la publicó,
y empieza a hacer esta investigación sobre el golpe de Estado en Chile. Entonces, por eso también es un clásico, porque es difícil hacer un libro tan pronto que se provoque un hecho, porque piensa que lo publicó 5 años después, y su libro original tuvo muchas entrevistas, ya mucha revisión de prensa. Eso es lo importante que tiene, ya que no es solo un análisis como externo de un analista, sino que lo revisó con los actores del proceso, claro. Y él ahí generó una tesis original, ¿ya? Y por eso se llama El Quiebre y no se llama solo el golpe de Estado o el golpe militar, no sé, ¿me entiendes? Se podría haber hecho como... Porque su tesis es que cuando se llega al golpe de Estado es porque se venía desencadenando una crisis fundamental del sistema democrático, que se debió a que el sistema de partidos chileno, que era un sistema también muy destacado a nivel global, porque eran partidos bien institucionalizados, hay un historiador que él cita, que es Federico Gil, que es el que puso esta tesis de que en Chile habían 3 tercios, un tercio de izquierda, un tercio de centro y un tercio de derecha, y siempre se habló eso en la política chilena, los 3 tercios. Pero entonces Arturo Valenzuela lo que observa es que cuando el centro político se desintegra, se genera una gran polarización que pone en riesgo la democracia, ¿ya? Y esa hipótesis, esa tesis que él desarrolla y comprueba en este libro, se transformó en un clásico porque sirvió para investigar otras crisis en otros países, no solo un relato sobre Chile, y porque involucró de una manera muy importante a los propios actores. Y en general la ciencia política antes investigaba mucho más la normativa, la institucionalidad. Entonces él dijo, ya, está bien lo formal, las normas, pero también acá hay un proceso, hay personas que están involucradas en este proceso. Entonces, eso que se llama institucionalismo histórico o neoinstitucionalismo es una nueva línea también de análisis, y por eso este libro se transforma en un clásico. Y Arturo Valenzuela, yo creo que es el politólogo más importante de origen chileno que existe a nivel mundial. Entonces, cuando esa tesis, como tú decías, y lo dice Sergio Guitart en lo que él escribe para este libro, en su artículo, y lo dijo también el otro día cuando hicimos esta presentación en la librería La USACH, dice, la historia no se repite, pero rima. ¿Ya? Sí, he escuchado eso. Sí. Y es interesante, porque en el fondo lo que tú decías, ya, ¿cuál es la pertinencia? Suena parecido, no es lo mismo, pero se parece. Sí. Entonces creo que, claro, la pertinencia a los 50 años del golpe es no solo revisitar lo que fue el golpe de Estado, sino también los aprendizajes históricos que tenemos de ese golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Qué hemos aprendido, qué no hemos aprendido? Y cómo los seres humanos, a pesar de tener como esta trayectoria histórica, a veces se repiten errores y se repiten crisis, se repiten problemas. Y es interesante porque si uno mira a largo plazo, el siglo XX chileno tuvo 2 grandes crisis, ¿no es cierto? La de 1925, que había venido a estudiar Arturo Valenzuela, y la del 73. Hubo otras crisis, pero esas son las 2 más fuertes. Y ahora, ¿no es cierto?, cuando estamos en el siglo XXI, tuvimos una crisis importante, la de 2019. Yo creo que a veces como que se nos olvida porque ya como que pasó la pandemia. Y estamos justo el mismo lustro de cuando escribe también Arturo Valenzuela lo que fue el golpe. Un siglo después. Entonces yo creo que eso es lo que hay que reflexionar. O sea, a propósito de la rima, como en qué proceso estamos hoy, ¿ya? Cómo tratar de salirse un poco de la coyuntura y decir en qué proceso de nuestra propia trayectoria histórica estamos y qué cosas aprendimos y qué cosas no. De hecho, a propósito de lo que sucedió en este proceso de la crisis del 24 al 25, cuando entrevisté a Gabriel Salazar el año pasado de su libro Recabarren, y hablaba de todo este tema que era del siglo antepasado e inicio del 20, y vemos que 100 años después también se repite, ¿no?, este ciclo a propósito de todo lo que fue el proceso constitucional y cómo toma finalmente la misma institucionalidad, y en este caso el Congreso, ¿no?, el debate, el debate que partía desde las bases de la ciudadanía como propuesta de que fuera distinto, bueno, y se repite finalmente la historia. Totalmente, y bueno, Gabriel Salazar creo que es de los historiadores políticos, sociales más importantes que tenemos, porque él también ha sido crítico a cómo siempre se ha construido la historia,
Pero creo que él acierta en esto, que hay un cierto patrón de cómo resolvemos nuestras crisis, ¿ya? Yo justo ahora estoy haciendo una investigación, tengo un Fondesit sobre crisis política entre 1925 y 2023, y lo que he visto en el análisis, sobre todo los procesos legislativos y las crisis que hemos tenido, es que ese es un patrón muy arraigado en la sociedad chilena, ¿ya? El patrón de los patrones. Claro, y de que las crisis siempre se toman institucionalmente y se resuelven de alguna manera. Entonces, es interesante. Yo creo que hay que aprender a mirarnos y conectarnos con nuestra historia, que es algo como no muy intuitivo hoy día, ¿ya? Yo creo que hoy día nos cuesta mirar hacia atrás y entender que la historia nos explica también el futuro. Eso se habla mucho en este libro, La crisis de la democracia 50 años después. Reflexionamos bastante con los distintos autores sobre ese punto. Es decir, cómo la historia no es solo pasado, ¿ya? La historia también de alguna manera nos proyecta hacia el futuro, porque es nuestro propio relato. O sea, al final nos contamos historias, nos contamos cuentos, ¿no es cierto? Y eso nos genera una identidad, y a partir de esa identidad uno actúa. Eso le pasa a las personas, también le pasa a las sociedades. Sin duda, tanto que se habla del relato a propósito también de la falta de mito, ¿no? Bueno, dentro de los autores que tú bien señalabas, Pamela, recordabas a Sergio Vitar, pero también bien variado, ¿no? Está Juan Antonio Coloma, está Heraldo Muñoz, que también tiene su libro a propósito de la crisis en torno a la democracia, lo vamos a tener también en unos días más acá. Tomás Jordán, Raúl Elgueta, bueno, el coeditor también, Peter Ciabelis. Tú, por supuesto, también aquí tienes tu revisión más allá de la calidad de editora. Ignacio Walker, Paulina Bodanovich, ¿no? También muy vigente hoy en día a partir de los partidos políticos. En fin, tienen plumas, digamos, bien interesantes para revisitar este texto. Quiero volver a la figura también, o a lo que propuso en este caso Arturo Valenzuela, porque haciendo el parangón con el periodismo, es como hablar de Walsh en Argentina, o Truman Capote, cuando marcan, ¿no? A propósito del nuevo periodismo narrativo, porque te escuchaba, 5 años no es mucho para poder tener una perspectiva, ¿no? Del análisis. Claro. Pero a él le toca la circunstancia de ser también testigo activo en su análisis, estando acá en el terruño cuando sucede. Sí. Entonces ahí yo creo que también marca algo de la visión de la ciencia política, que no tiene que estar tan alejada del centro de los sucesos. Sí, yo creo que la ciencia política es una disciplina que surge en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Bien nueva. Es nueva, es bastante nueva, porque claro, tiene una vertiente que viene de la filosofía, el derecho, en los estudios militares, incluso en todo lo que tiene que ver con el estudio del poder, pero es en la década del 50 del siglo XX cuando surge la ciencia política como disciplina, que es justo cuando viene toda esta revolución conductualista, ¿no es cierto? Cuando ya se empieza como a estudiar al ser humano, cómo se comporta. Entonces la ciencia política lo que busca aportar es entender la política como la política realmente funciona, ya no solo lo filosófico y lo normativo, porque antes era como cómo debiera ser la democracia, claro, cómo termina siendo. Es como, exacto, entonces es como, esto es la política, o sea, hay una cosa que es lo que la teoría, la filosofía, que es lo que quisiéramos que fuera, pero hay otra cosa, ideal. Claro, y hay otra que es la realidad. Esto así es. Como el meme expectativa realidad. Exactamente. Entonces, claro, es importante que la ciencia política esté cerca de los fenómenos que estudia, de los sucesos que estudia. La distancia que uno pone al final es como la teoría y el método, ¿ya? Es decir, uno parte de supuestos teóricos, en este caso Valenzuela parte de toda esta teoría de Lins, ¿no es cierto?, de Juan Lins, de cómo se transitaba de regímenes democráticos autoritarios y de autoritarismo a democracia, cuáles eran los factores, ¿no es cierto?, de esa transición, para mirar que no porque en un país hay una democracia siempre va a haber democracia, o en un país que hay autoritarismo siempre va a haber autoritarismo. O sea, no hay tanto determinismo histórico, ¿me entiendes? Sino que eso puede cambiar. Y eso es válido para proteger la democracia y también
para entender que de un autoritarismo también se puede salir. ¿Ya? Entonces era un poco lo que ellos estaban trabajando y Valenzuela se toma esa teoría, pero finalmente lo que él hace es recoger la evidencia del contexto en el que él está analizando. Y eso es lo que el método de politológico, que mucho es de observación, comparación, ¿no es cierto? Y se ocupan análisis en el libro original de Valenzuela, hay cosas cualitativas, como las entrevistas en profundidad. Él entrevistó a mucha gente. Él no los devela por sobre todo porque el libro se publica en el año 78. Sí. Piensa que el año 78 recién fue la ley de amnistía en Chile, ¿ya? Pero él entrevistó a personas del régimen militar y a personas que están viviendo en carne propia las masacres. Arturo, como era un gran investigador, había estado muchas veces acá en Chile como profesor visitante, y tiene una estrecha relación y por eso también cuando invitamos a los políticos a escribir, todos lo conocen y dicen, sí, obvio que quiero estar, o sea, desde el presidente del Senado en ese tiempo, Juan Antonio Coloma, sí, hasta Sergio Vittar o Paulina Bodanovich o Ignacio Walker. Muchos de ellos también fueron estudiantes de Arturo, así como yo y Peter Ciavelli, que lo que nos une es que fuimos alumnos de Arturo Valenzuela en la Universidad de Georgetown. Y entonces, claro, Arturo logra generar esa información. Y él tiene otros dos libros muy interesantes. Uno se llama Chile, Nación de Enemigos, ¿ya? Que escribe junto a la periodista Pamela Constable, ¿ya? Que ella fue directora del Boston Globe. Y bueno, también ahí hay muchas entrevistas. Ese es un libro más periodístico. ¿Cuándo data esa? Ese es de los 80, yeah. Sí. Pero también analiza como durante la dictadura, ¿no es cierto? Cómo este país se polarizó. Totalmente. Perdona, fuera de micrófono, nosotros sí, hablamos de un tema del clasismo chileno, pero en esa época te preguntaban, ¿eres del sí o del no? Claro. Esa era la definición. Esa era la definición. ¿Quién eras tú? Exacto. ¿Dónde pisas? ¿Dónde pisas? Sí, perdón la interrupción. Sí, perfecto. Y tiene otro que se llama como Political Brokers, que es como agentes políticos que analiza cómo se generaban los vínculos entre los políticos de nivel local y nivel central. Entonces, pero todo es mucha entrevista y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene Arturo Valenzuela. Sí, se encuentran esos libros publicados acá. Así que, bueno, sí, la ciencia política necesita mucha evidencia y esa evidencia es la observación y cómo tú esa observación la transformas en datos de investigación. O sea, y ese es como el trabajo que hacemos los politólogos, que es levantar esa información, analizarla y aplicando ciertas metodologías, y transformarla. También. Claro, sí. Uno proyecta a partir, claro, los escenarios en general se proyectan a partir de los estudios comparados o del análisis teórico que uno hace. O sea, uno, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, uno dice, ya, en Chile han habido dos grandes crisis, la del 25, la del 73, las cosas se resolvieron de distinta manera, en esto, similar en esto otro. Uno podría decir, si hay ciertos factores que se repiten, hay ciertos escenarios que se pueden dar a partir de ese conocimiento que uno ya tiene de la historia del país, aunque hayan otros actores, otros factores, pero hay cosas que sí se van repitiendo, o sea, que son, hay unos autores en ciencia política, Collier y Collier, que tienen una teoría que se llama los patrones de dependencia, que me encanta, que hay como un patrón de que uno, como que hay una dependencia de las comunidades de hacer lo mismo, de repetir, y a veces hay unas grandes crisis o coyunturas que rompen esos patrones, ¿ya? Entonces, y eso no pasa muy seguido. Entonces, ¿lo del 2019 fue una ruptura del patrón? Yo creo que fue una ruptura del patrón, porque hay cosas, o sea, ahora estamos muy encima y hay cierta frustración por lo que fue los procesos constituyentes fallidos, pero yo creo que sí hay cosas que han ido cambiando, o sea, y que probablemente lo vamos a ver más hacia futuro, los efectos, así como recién estamos viendo los efectos de la pandemia, en términos que se están viendo fuerte, ya yo creo que hace 2 años o 3 años, porque claro, fue tan terrible que fue como, claro, pero la verdad es que estamos todavía para un buen rato. Para un buen rato, sí, los problemas de salud mental, convivencia, sobre el miedo a salir, o sea, ya que todo el mundo se quedó encerrado en su casa, o sea, eso quedó de la pandemia, pero también yo creo que del estallido y de lo que fueron los procesos constituyentes,
quedaron ciertas cosas sobre la mesa, no sé, por ejemplo, el mismo participación política de las mujeres, la participación pública de las mujeres, yo creo que algo que quedó y que va a continuar, y temas que no están resueltos sobre las desigualdades, sobre el pueblo indígena, aunque no se hayan resuelto, están sobre la mesa. No es que volvimos, no estamos como estábamos en 2018, o sea, claramente. Es otro país, ¿no es cierto? Sí. Y eso implica que hubo una fuerte crisis y que se está reordenando el sistema. Eso demora, ¿no es cierto? O sea, hablábamos recién de la crisis del 24, se tiene un precedente en 1890, ¿me entiendes? O sea, pasan los años y el sistema se va acomodando en un mediano plazo, ¿no? Eso no se resuelve al corto plazo. ¿Y tú crees que en ese sentido, a propósito de los relatos y sobre todo lo que vemos en la política partidista, los discursos también desde el Congreso o todas las personas que tienen palestra, un análisis superficial cuando se habla, por ejemplo, de octubrismo, que tiene una carga, que tiene un sesgo, o cuando se quiere homologar la delincuencia con el movimiento social, cuando ahora también se enojan de que hay una presión por declaraciones de algunos parlamentarios de pedir que haya apoyo al gobierno o a las reformas sociales del gobierno a través de los movimientos de base para que todo avance y no quede nuevamente en esta, digamos, oligarquía, que de alguna forma también lo es porque es una élite finalmente partidista. Porque yo siento que los análisis todavía son muy superficiales, son muy para la cuñita, y porque no solo porque falta la perspectiva, sino porque todavía estamos viendo lo que pasó el 73, para poder comprenderlo y con todas las esquilas y los dolores y todos los temas asociados a la justicia y pendientes. O sea, son muchas cosas. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Bueno, uno, obviamente que hay una disputa que hoy día se tiende a decir el relato, pero ese relato esconde una visión bien ideológica de cómo uno entiende la sociedad y también de cómo se entienden los cambios políticos, ¿ya? Porque algunos van a decir la única manera, ¿no es cierto?, de hacer un cambio es que una élite a puerta cerrada tome decisiones porque las grandes mayorías, la cocina que le llaman. Exacto, no tienen capacidad de tomar esas decisiones. A veces hay ciertas cocinas que son necesarias, pero eso tiene que ser con transparencia, porque a veces uno dice ya, no se puede resolver con todos ahí sentados en la mesa, pero tienen que haber representaciones y ofrecer alternativas que todos nosotros podamos adherir o no. Pero algunos no quieren incorporar la participación en nada. O sea, de hecho, yo creo que después de los procesos fallidos, muchos dijeron, bueno, aquí el gran problema fue que aquí se involucró todo el mundo, entonces eso como que generó caos. No tiene por qué generar caos eso. O sea, hay deliberación pública, que bueno que la ciudadanía se involucre, que cada uno tenga su opinión, y porque eso también generó efecto. O sea, la gente está votando en las elecciones, no solo porque el voto es obligatorio. Yo creo que la gente sí entiende que algo se conecta, ¿me entiendes?, tu propia realidad con participar en una elección, ya sea por ir a votar en contra porque voto odia castigo, todo el sistema político, exacto, voy a castigar, o porque quieres dar una opinión. Entonces, yo creo que sí hay una disputa política e ideológica sobre cómo se generan los cambios en la sociedad chilena. Y dos, también creo que hay un análisis muy superficial y lo hubo en 2019. Yo creo que todavía eso no se termina de consolidar. Uno, la cuestión despectiva de lo popular, ¿no es cierto? Claro, el octubrismo, que se ve como que fuera de la sociedad, como que el octubrismo fue una cosa anarco sí, y irracional, irracional, ¿me entiendes? Pero bueno, también hubo otras lecturas que tampoco eran correctas, de pensar que toda la movilización social que hubo en ese contexto quería un cambio profundo en la sociedad, porque también lo vimos después cuando salieron los proyectos constitucionales, que la gente decía ya, tampoco queríamos tanto, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que hay que matizar, y eso da la perspectiva, lo da el tiempo, lo dan los análisis serios, que creo que en eso los académicos podemos como colaborar, porque no estamos queriendo comprometernos con un lado u otro, sino que queremos analizar realmente lo que está pasando. Pero lo que surja de esos análisis también es importante, porque eso genera un relato, o sea, hay unas ideas de lo que pasó y es importante como que eso se construya en la opinión pública. Entonces es importante seguir analizando lo que pasó y no creer que eso ya como que lo dimos por cerrado. Exacto. Y estamos en otra, porque
vivimos en una época de mucha inmediatez, ya todos, y bueno, esa inmediatez nos está generando muchos problemas, la inseguridad, la ansiedad, porque como nadie piensa en el futuro, o sea, todas las encuestas lo que muestran es que el futuro es como la próxima semana, ¿me entiendes? Nadie está pensando como qué va a pasar en 5, en 10, en 15 años, y eso nos da mucha inseguridad, o sea, no saber lo que va a pasar es muy inseguro. Y eso la incertidumbre. La incertidumbre. Sí. Y yo creo que eso nos hace actuar de manera errática. O sea, hay mucho ahora muy emocional. Muy emocional. La política siempre ha sido emocional. Sí, yo siempre digo eso. Sí. Siempre se ha convocado a las emociones, ya sea el temor. No, que no estaba mal por sí, sino exacto. solamente cuando se queda ahí claro. y está el sustento del argumento. Así es. Cuando no se reflexiona, cuando no se delibera. Pamela, te interrumpo un segundito, porque está muy entretenido este tema. Vamos a hacer una breve pausa acá en Frecuencia Pública. Y a propósito de la revisión de este libro señero o este artículo señero del doctor Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia, pero ahora 50 años después vamos a seguir conversando con la cientista política académica de la USACH y coeditora también de esta publicación que sacó nuestra editorial USACH, Pamela Figueroa. Vamos a la música, ya regresamos. Regresamos luego de la música acá a Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5, la radio que marca la diferencia. Y recuerda, también estamos en todas las redes sociales, por supuesto YouTube, donde nos estás viendo también a esta hora. Y estamos con Pamela Figueroa, politóloga o cientista política, como quieras también llamarlo, académica de la USACH, editora, además coeditora de este libro junto a Peter Schiavellis, de El quiebre de la democracia 50 años después, porque es una revisión de este texto que publicó en primera instancia en 1978 el doctor Arturo Valenzuela Bowie, chileno-estadounidense. Y estábamos hablando de cómo surge este texto, cómo también marca una diferencia en relación a cómo se hacía las ciencias políticas, poquito antes de que incluso, porque tú hablabas, ¿no? Los años 50, más o menos, mediados de siglo pasado, entonces también era una ciencia relativamente nueva, y ahí Valenzuela marca una forma distinta de analizar el presente, con una perspectiva donde a él le toca además estar con los protagonistas en el golpe de Estado de Chile el 73, pero esta revisión o este análisis también se hace extensivo a otros regímenes autoritarios de la región. Y tú decías algo que me gustaría llevar a colación con el presente, de estos tercios, ¿no? De la política chilena, de esta forma tradicional de la institucionalidad de la democracia. Y básicamente, ¿no? Una izquierda, un centro y una derecha. Cuando ahora se habla de esta fragmentación, de esta palabra que no sé, que la inventaron, pero tiene que ver con lo díscolo, pero el discolaje, ¿no? Que es el que se revela dentro del mismo partido, o la ideología, o que es un neologismo, pero bueno, cuando está la crisis de gobernabilidad, de representatividad, y se busca, ¿no? Hacer una nueva reforma o más profunda al sistema político. ¿Estos tercios existen o no? Hoy día no. Hoy día no. Y creo que en eso la crisis, que son crisis muy distintas, pero lo que describe Valenzuela del periodo previo al 73, de la ausencia del centro político que genera no solo la fragmentación, sino la polarización, porque podrían haber muchos partidos que colaboren entre sí. El problema es cuando hay muchos partidos que no colaboran, ¿ya? Entonces, esa tesis, Arturo Valenzuela también la toma de un gran politólogo italiano, Giovanni Sartori, que había estudiado el sistema político italiano, que también tiene sus bemoles, de que cuando el sistema de partidos es pluralista, es importante que exista un centro político que logre generar ciertos acuerdos, ¿ya? Y en Chile hubo durante el siglo XX un centro político que fue en general mucho tiempo el Partido Radical, por eso hubo hartos gobiernos radicales y en ese tiempo cobraba... Sobre todo la primera mitad del siglo XX. Sobre todo la primera mitad del siglo XX, que es cuando Chile como que crece, ¿no es cierto?, económicamente. Esa es una época que yo creo que merece bastante la pena volver a estudiar, porque siempre decimos los 30 años de la Concertación fueron un periodo muy importante. Yo creo que ese periodo entre el 40 y el 70 también fue muy importante. Pasaron muchas cosas en Chile, se incorporaron las mujeres, los trabajadores, o sea, hubo una incorporación de grupos sociales que antes no estaban y Chile tuvo un crecimiento bien interesante, creo yo.
Pero bueno, lo que dice Valenzuela es que cuando gana Frei Montalva, pero esto, bueno, Valenzuela lo cuenta, también lo contamos en el libro, cuando él publicó este artículo hubo una incomodidad de la democracia cristiana y del expresidente Frei, ya que todavía estaba vivo. Recordemos que el presidente murió en el año 80. Y además Arturo publica este libro, una primera versión se publica en la revista italiana de Ciencia Política, ya donde la democracia cristiana chilena tenía un vínculo muy importante con los italianos, porque también la democracia cristiana italiana era muy importante a nivel internacional. Entonces Valenzuela dice que cuando Frei gana las elecciones, Frei Montalva, ¿no es cierto?, que es un presidente que llega sin coalición al poder, porque es un gran líder, o sea, que también fue un presidente muy transformador, hizo la reforma agraria, o sea, tuvo un rol muy importante, pero ahí dice Arturo que... Cercano a Gabriela Mistral. Sí, exacto, muy cierto. Justo eso. Lo veíamos ayer con Patricia Cerda por su libro Lucila. Ay, sí, hermoso el libro, Patricia Cerda, lo estoy leyendo, maravilloso. La entrevistamos recién. Ya, es que bueno, voy a ver la entrevista. Frei Montalva. Frei Montalva se aleja del centro político porque él decide no hacer coaliciones, ¿ya? Entonces él dice que ahí se empieza a erosionar, no se entiende la unidad popular sin Frei, ¿ya? También lo dijo Sergio Vittar el otro día como actor del periodo, porque ahí ya no, el centro político no cumple el rol de acomodar, ¿no es cierto?, los polos. Y se empieza a polarizar la política y eso genera, ¿no es cierto?, una crisis del sistema de representación previo al golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces hay como un escenario donde ese golpe de Estado es posible, ¿no es cierto? Y eso hace que algunos apoyen el golpe, otros no, Muchos ¿no es cierto? hablan de inevitable. Claro, se veía venir porque había una crisis política previa, sí. ¿Okay? Y por eso es importante sostener la democracia. Siempre decimos hoy día no hay golpes de Estado como los que había en la década del 60, pero hoy día las democracias la toman los autoritarismos a través del voto popular. Entonces, o sea, no olvidemos a Bukele, bueno, muchos casos que hay en América Latina y en el mundo. Entonces, yo creo que si uno mira y observa eso, hoy día tenemos un proceso similar porque hoy día se diluyó el centro político, ¿no es cierto? La democracia cristiana, el Partido Radical, que fueron los partidos, ¿no es cierto?, importantes en el centro político, están muy disminuidos, perdieron, ¿no es cierto?, ese protagonismo que tenían en la transición a la democracia. Recordemos que cuando volvimos de la dictadura a la democracia en Chile, la democracia cristiana cumplió un rol bien importante porque hizo una coalición con la izquierda. Entonces se generó una centroizquierda que permitió generar una mayoría en un sistema político electoral que era muy difícil generar mayoría, ¿no es cierto? Entonces dio una estabilidad, con todas las críticas que uno podría tener, pero que hubo una estabilidad política, la hubo. Entonces eso hoy día no existe y los partidos que se escindieron de la democracia cristiana, los grupos que se escindieron como Demócrata, Amarillo, no necesariamente están cumpliendo un rol de centro porque están haciendo un pacto mucho más cercano a la derecha, ¿no es cierto? O sea, no es que la ciudadanía lo identifique con el nuevo centro político, ¿no es cierto? Entonces esa fragmentación y esa polarización que los estudios están mostrando hoy día que es una polarización de la política y no de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía no está a ese nivel de polarización. La ciudadanía, si uno mira todos los estudios, la gente dice, queremos que se pongan de acuerdo. Pónganse de acuerdo y solucionen los problemas. Más pragmática. Menos ideológica y más pragmática. Y es lo que dice Valenzuela. El centro tiene que ser pragmático, ¿ya? No ideológico. Si los partidos se ideologizan, es muy difícil que se generen, ¿no es cierto?, esos acuerdos del sistema político. O sea, la ideología, perdona, igual está, pero está, no al extremo. No al extremo. Exacto. De que, por ejemplo, uno dice ya, tenemos un problema con el sistema de pensiones. Tiene que haber algo de pragmatismo ahí. Hay que solucionar el problema, no que cada uno vaya a poner su propia posición política, si las posiciones políticas ya las conocemos. Entonces, el problema es que cuando hay extrema polarización ideológica, no logras llegar a acuerdos, no construyen acuerdos. De hecho, en algún minuto incluso se desvalorizaron los acuerdos. Los acuerdos eran como algo oscuro, es como y los acuerdos son necesarios. Tienen que ser con transparencia, con participación de la ciudadanía, pero hay que llegar a un acuerdo. O sea, la política de eso se trata, ¿ya? Sí. Eso es lo que la ciudadanía espera. Pónganse de acuerdo en algo. Nos y puede por algo al Congreso se le llama Parlamento. Parlamenten, por favor. Exacto. Hablen, deliberen. Y la ciudadanía después hará sus opciones en la elección. Pues votará por los que les parece más razonable, cuáles son sus propuestas hacia futuro. Y yo creo que en eso sí los 50 años nos muestran esa polarización, que es muy distinto.
por ejemplo, cuando se celebraron los 30 años del golpe de Estado, ¿ya? Sí. O incluso los 40 años del golpe de Estado, cuando estábamos hablando de los cómplices pasivos. Recordemos que Piñera habló de los cómplices pasivos, antes se habló del nunca más, pero cuando se cumplieron los 50 años, que fue el año pasado, había una alta polarización, o sea, algunos defendiendo incluso la figura de Pinochet, ¿no es cierto? Que uno dice, ¿cómo llegamos a retroceder a ese nivel? Si habíamos hecho... Esa reflexión ya la habíamos hecho como sociedad. Que lo teníamos superado. Exacto, sí, y no. Entonces, un brutal. negacionismo, y claro, y uno dice, las nuevas generaciones, ¿cómo están leyendo eso? Porque no lo vivieron directamente, lo viven a través de los relatos. Entonces, como que hacer la historia, la memoria histórica es muy importante para el presente también. Y yo creo que hoy día estamos en una crisis de representación, o sea, el sistema político no logra representar a la ciudadanía, no lo logra por distintas razones. Tenemos una polarización de los partidos políticos y una alta fragmentación. Entonces, claro, que hoy día se está hablando, tú me decías, bueno, ¿cómo se está viviendo esto que se habla de una reforma? Al sistema político. Al sistema político. Bueno, hubo una reforma entre 2014 y 2016. Cambiamos el sistema electoral binominal al proporcional, se eligen los gobernadores de manera directa, vamos a tener elecciones ahora en octubre, bueno, ahora en junio las primarias de gobernadores y alcaldes, se fortaleció el servicio electoral, los partidos políticos ahora reciben financiamiento público, por tanto ya no hay financiamiento privado de los partidos, que era algo también hay un una problema. moción de que no reciban plata de un diputado. Pero claro, sí. Pero yo creo que tienen que recibir porque es la única manera que exista pues, control, no, porque el problema era que cuando no recibían plata pública... Y tenía ahí un tremendo holding y empresario ahí, la diferencia... Era demasiado desigual, exacto. ¿ya? Demasiado desigual la competencia política. Entonces, eso se avanzó, pero hay cosas que no se logró avanzar. Por ejemplo, lo que se llama el régimen político, que es el presidencialismo, el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile, cómo se relaciona con el Congreso. Y el gran problema que yo creo que tenemos hoy es que los partidos políticos están como desanclados de la sociedad. Los partidos políticos son una élite, ¿no es cierto? Están desconectados. Y están desconectados, y ese es un problema para la democracia, porque la democracia, si uno lo quisiera decir en términos simples, es un sistema político que lo que busca es que el poder circule, ¿ya? Que los que hoy día gobiernan, mañana están en la oposición, y que los que están en la oposición en algún momento puedan gobernar. O sea, la igualdad política significa que yo voto, pero también puedo ser elegido. Y eso tiene que estar en el ideario de todos nosotros. Pasa con el tema de las mujeres también. Yo soy muy defensora de la paridad, porque si las mujeres estamos permanentemente votando, participando, pero nunca vamos a poder ser electas, que no hay, me entiende, un equilibrio ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso son importantes los mecanismos como la paridad u otro. Pero yo creo que hoy día la política perdió esa conexión. Entonces, la ciudadanía ve que la política está como lejos y que no resuelve los problemas. Y eso requiere reformas, porque al final también, y volviendo como a esta teoría conductista de los estudios políticos, también los actores políticos funcionan con unas reglas del juego, o sea, ellos juegan en la cancha que hay. Entonces, hay que cambiar un poco la cancha. Y yo creo que hay algunas ideas, no sé, que por ejemplo que haya umbral para elegirse. ¿El 5%? ¿Ya? El 5% de los partidos políticos. Que yo creo que hay que revisar esa norma, porque eso fue una idea que surgió de la mesa técnica del segundo proceso constituyente, pero claro, también hay que ver, no sé, va a pasar, porque eso existe en Chile, que puede ser que haya una candidata o candidato que saque una alta votación y que su partido no tenga el 5%, y otro partido que tenga el 5% y que haya candidatos de ese partido que sacaron el 0,01, ¿me entiendes? Y eso ya genera ruido en la ciudadanía. Entonces hay que buscar una buena fórmula que pueda equilibrar y que pueda resolver esa situación. Pero sí me parece importante que existan menos partidos, porque uno dice, hay 25 partidos políticos en Chile existentes legalmente que tienen representación. Yo siempre me pregunto, ¿tenemos 25 formas distintas de ver el mundo? O sea, no lo veo, no veo dónde puede haber tantas diferencias. Entonces, estos 3/3 que tuvimos en el imaginario, más o menos representan. A lo mejor ya no son 3/3, serán 4 o 5 fuerzas políticas más importantes, pero 25 fuerzas políticas, lo único que ve la ciudadanía es liderazgos individuales. Sí. Ya es como esa persona quiere tener ese cargo y estar ahí. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cuál es el ideario? ¿Qué es lo que representa el PDG? Claro. ¿O cuál es la diferencia entre demócratas y amarillos? Porque uno se pierde. Claro, incluso uno de acá. Que uno está informado. Exacto. Entonces,
si está esa pregunta es porque realmente no hay una diferencia. Ya los partidos políticos finalmente lo que tienen que mostrar es cuáles son las grandes diferencias que existen en la sociedad con las cuales no podemos conciliarnos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese sí es un factor y hay que buscar mecanismos, no sé, la pérdida de escaño por el discolaje, que creo que es otro fenómeno que es importante porque los representantes representan ideas, programas, no es que se representen a sí mismos, a su propio ego. Entonces es como, bueno, yo tengo todos estos votos y no quiero estar contigo, entonces me voy acá, que tampoco tiene una explicación, ¿ya? Eso, bueno, en otros países existe alto discolaje, lo único que se provoca es mayor distanciamiento de la ciudadanía con los representantes. Entonces también los representantes tienen que entender que cumplen un rol. No es que solo con la elección se les dé un mandato y ellos se mandan solo, ¿ya? Esto también ha sido muy estudiado. Eso genera más distancia, mucho ruido. Sí, y eso está muy estudiado y yo creo que para que eso no suceda hay que generar mecanismos legales, legislativos. Pero también hay que hacer otras reformas. Yo creo que hay que fortalecer el Congreso, que es uno de los grandes aportes que hace Arturo Valenzuela, de que él dice que antes del 73 el Congreso chileno era un espacio de diálogo y de liberación política, porque el Congreso era fuerte, tenía un rol importante de definir ciertas materias. Pero la Constitución del 80 fortaleció el presidencialismo porque tiene una lógica autoritaria, sí, ¿no es cierto? Exacto. Viene. Entonces, pero eso ha permanecido, a mí me llama mucho la atención, también he estudiado mucho el presidencialismo, porque de hecho ahora estoy haciendo una investigación acá con un estudiante de doctorado sobre los discursos presidenciales para entender cómo la lógica de los presidentes, porque lo único que estuvo de acuerdo la izquierda y la derecha en la Convención Constitucional del 2021-22 fue en mantener el presidencialismo. Eso desde el Partido Comunista hasta la UDI. Entonces uno dice... Hay una señal ahí. Claro, algo también está como en el imaginario de la política y yo creo que eso hay que conversarlo, hay que discutirlo porque no nos está resolviendo los problemas. Entonces no es los partidos, pero también otros elementos del sistema político que funcionan en relación. Podría tener incluso una revisión bastante interesante desde la sociología, desde la, digamos, también sociología, bueno, y de alguna manera psicología colectiva, si tú quieres, la idiosincrasia de esta la figura autoritaria, antes solamente patriarcal, ¿no? El padre, que era el presidente, obviamente donde la presidenta Michelle Bachelet hace un punto de quiebre, pero finalmente o es la madre o el padre que nos dirige. Y hay un análisis ahí filosófico que es bastante interesante, esa orfandad que tenemos las y los chilenos. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, Pamela Figueroa, siempre un gusto escucharte, conversar contigo. Solo para que nuestros auditores sepan también la vigencia de este libro, las últimas palabras en torno a esta revisita que se hace del quiebre de la democracia 50 años después. Bueno, en este libro escriben autores chilenos y norteamericanos, que eso creo que también es un valor bien importante, y actores políticos. Y cada uno de ellos les pedimos que mirara el libro de Valenzuela en función de la realidad actual y hiciera recomendaciones. Entonces también eso quiero decirles que compren el libro, compren el libro, léanlo, porque también a partir de la experiencia y del análisis de Arturo Valenzuela hay propuestas, hay luces, hay alertas de cómo tenemos que mirarnos en la actualidad y hacia el futuro. Así que en librería USACH, en la página web de la editorial USACH y en librerías también pueden encontrar el libro. Y además con una pluma que se agradece, de que pueden leer cualquier, digamos, lector y lectora. Así que muy comprensible. Sí. Muchas gracias, querida Pamela Figueroa. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, siempre un gusto estar en Radio USACH. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao.